Bueno, entonces le está explicando que una proteína se va a dividir en dos, se puede decir, ¿verdad? Está que la parte mayor siempre va a ser la B y la parte menor que va a ser la A. En esta, digamos, que la A va a haber una excepción siempre que se esté hablando de la C2, pero lo contrario, en todas las proteínas de todas las vías siempre va a ser la parte menor A y la parte mayor B. Es una regla general. Bueno, entonces aquí, como les mencionaba, el factor D va a intervenir en esta partecita de aquí para que este se pueda dividir en B y en BA. Entonces aquí se va a liberar el A, el torrente sanguíneo, la circulación, y B se va a unir a C3B, que era el que estábamos aquí, ¿verdad? Entonces la unión de C3B y BB se va a llamar convertasa de la vía alterna. Luego, la convertasa de la vía alterna va a tener relación con la vía clásica, o sea, a partir de aquí se puede decir que va a ser casi lo mismo que de la vía clásica. Entonces este C3 se va a dividir en C3A y C3B. Entonces este C3B se va a unir aquí, por eso es que vamos a tener dos C3B, porque un C3B es de la vía alterna y el otro C3B es de la vía clásica. Entonces vamos a tener C3B, C3B, BBB, y esa va a ser la convertasa de la vía alterna. Convertasa de la vía alterna. C5 convertasa de la vía alterna, es decir, que esta convertasa va a dar pie a una proteólisis de C5. Y aquí comienza a actuar la C5. Es decir, esta es la vía común. Todas las vías, independiente de cuál sea, van a ir todas a C5. Entonces C5A va a ir a la circulación y aquí se le comienzan a unir las demás proteínas del complemento, C6, C7, C8, C9. Esto, como les había mencionado, va a ser el complejo de ataque a membrana, en la cual, como les he mencionado, va a ser el mismo mecanismo de hidrólisis que va a aumentar la permeabilidad y va a haber una hidrólisis y por ende una lisis en el patógeno y va a morir. Entonces todas las vías van a terminar en el complejo de ataque de membrana. Le voy a dejar un momento así, tal vez le puedan tomar captura para que ustedes hagan el esquema y se les haga más fácil. Bueno, entonces como en todas las cosas siempre hay algo que lo inhibe, porque igual que el sistema siempre puede tener alguna alteración o puede fallar. Entonces aquí va a haber un inhibidor de la C1 y este se va a nombrar C1 inhibidor, o sea, va a inhibir este proceso, va a inhibir esta parte, y como se inhibe esto, no va a ocurrir nada de lo demás de la cascada. Esto se da más que todo cuando hay alteraciones, por ejemplo en las enfermedades autoinmunes, que el organismo comienza a atacarse a sí mismo. Entonces las personas afectadas producen anticuerpos que se fijan o producen anticuerpos fijadores del complemento contra los antígenos, pero de sus propias células y tejidos. Entonces para inhibir esta función, para que no ataque sus propias células y tejidos, está este inhibidor que se llama inhibidor C1, el cual va a bloquear a C1, como les mencionaba, que es la primera proteína de la vía clásica. Y generalmente esto se da, como les decía, en enfermedades autoinmunes, y también cuando hay una carencia de este inhibidor puede causar una enfermedad hereditaria que se llama angioedema hereditario.
Luego tenemos el otro inhibidor, que es el inhibidor de C4b, inhibe la C4b. Este C4b no va a poder unirse a la C2A, y por ende no se va a formar la convertasa C3 y el resto no se va a formar. También tenemos creo que hay inhibidores, eso es todo. Ahora, en sí, ¿cuál es la relación que tiene el sistema de complemento con la inflamación? ¿Cuál es la relación? Bueno, el sistema de complemento con la inflamación están muy relacionados entre sí. Y aquí les he preparado como un pequeño esquema. Perdonen ahí el desorden. Bueno, si les preguntan en examen cuáles son las proteínas del sistema de complemento que se relacionan con la inflamación, pues es la C3A, la C5A y la C4. La C4 se dice que en menor medida, pero siempre se relaciona un poquito, se puede decir. Entonces, estos son los correspondientes a eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que estas proteínas del complemento estimulan la liberación de histamina. La histamina, como sabemos, esto actúa en la inflamación, y la histamina es liberada por parte de los mastocitos. Los mastocitos son células, ¿verdad? Y por consiguiente, cuando libera histamina por los monocitos, por consiguiente aumenta la permeabilidad vascular. Al aumentar la permeabilidad vascular, causa una vasodilatación. Al causar esa vasodilatación, hay un aumento del flujo sanguíneo, y ahí es donde se da lo característico color rojo, ¿verdad? Entonces, el color rojo que generalmente se da, esta liberación, digamos que se acuerdan del sistema de complemento que yo les mencionaba, que se liberaba el A, siempre el factor pequeño C3A o cualquier otro C3A también se liberaba. Entonces a esto se le llama anafiloproteína. El anafiloproteínas son los que provocan la inflamación. Estas anafiloproteínas C3A, C5A y en menor medida la C4. Entonces lo que hace es que provoca la inflamación. Por eso aquí les puse inflamación. ¿Cómo? Como les mencionaba, está el diámetro normal de los vasos sanguíneos, digamos que es así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos. Al aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos, obviamente va a circular más sangre. Estos son los eritrocitos. Va a circular mayor cantidad de sangre a la zona de inflamación. A la zona de inflamación donde se encuentra el cuerpo extraño. Supongamos que aquí está la zona de inflamación, entonces esta zona se va a inflamar mientras que las otras no, ¿verdad? La otra va a estar delgadito, pero esta se va a ir inflamando. Lo que provoca también que los eritrocitos, o sea, el aumento del flujo de sangre, lleve consigo un aumento de células fagocíticas. Entonces, al aumentar el número de células fagocíticas, también por el aumento de la circulación, va a provocar aumento de la temperatura. Por eso, digamos que si ustedes se tocan donde han tenido alguna herida o algo, ustedes, no herida, sino que como puede ser alguna ronchita o algo que ustedes se lastimaron y se les inflamó, entonces se sienten calientes, es por el aumento de la circulación. Y el color que se le puede dar como color rojito, ese color rojo que se le da a la inflamación es por el aumento también de la circulación. También ya que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, por lo cual se da la inflamación o la hinchazón que nosotros decimos, es porque se filtra o en sí sale más plasma
y esto facilita la salida de las células fagocíticas y, como les dije, sale más plasma hacia el tejido, y por lo cual produce la hinchazón o edema. Entonces, eso se puede decir en cuanto a la inflamación. No sé qué otra cosa les podría decir. Ya les dije que causa la vasodilatación y que los mastocitos son los encargados de esto por la liberación de la histamina. Además que el C5A es asimismo un quimiotáctico. Entonces eso ayuda para los neutrófilos, monocitos y eosinófilos y basófilos. Además que el componente C5A activa la vía de la lipoxigenasa y el metabolismo AA en neutrófilos y monocitos, generalmente posterior a la liberación de los mediadores de la inflamación. Entonces esta es la relación que hay, que el sistema de complemento en la inflamación es porque estas proteínas, anafiloproteínas, anafiloproteínas, son las encargadas de la inflamación o las que participan en el proceso de inflamación. También el sistema de complemento participa en la opsonización. ¿Y cuáles son las que se ven en la opsonización de las células? Pues la proteína C4b y en menor medida también la C3b. Y aquí estaba como un pequeño resumen de lo que les mencionaba anteriormente. Está la vía, lo que siempre van a tener en común todos va a ser la C3. Si se fijaban en el esquema anterior, todas llegaban a la C3. Por ejemplo, aquí la vía clásica va y llega a la C3. La vía de las lectinas se une, solamente cambia el activador, pero de ahí se activa la C4 y siempre termina con la C3. Y la vía alterna comienza con la C3. La vía alterna comienza con la C3. Entonces, siempre tiene la C3 en común. Aquí está la vía clásica, que comienza con la primera, que es la proteína CU, después se le une la R y la S, la C4 se libera la A, sigue la B, después la C2 se libera la B, sigue la A, se convierte el convertasa de C3, bla bla bla, y aquí llegamos a la C3 y luego la vía común, que es esta, la vía común, y cuando se forma esto se da la lisis por el complejo de ataque de membrana, la membrana del patógeno. También tenemos la lectina, que la lectina es activada por los azúcares de la manosa de la membrana del patógeno que les mencionaba. Y todo igual a la vía alternativa, que se activa directamente con la C3 y luego la C3b y los factores B, D, B y P que participan. El factor P lo que ayuda es a darle estabilidad. Entonces esto sería todo lo referente al sistema de complemento y su relación en la inflamación. Sé que este video es algo casero, pero espero que les ayude.